En el capítulo anterior de esta serie, te dejo el enlace en la descripción, vimos cómo acondicionar las fuentes ATX para conectarlas en serie. En el video de hoy abordaremos las conexiones y los principales problemas que se te pueden presentar al momento de conectar fuentes de computadora, PC o ATX en serie y cómo resolverlos. Ya tengo aquí conectadas las dos fuentes. Si medimos una, ahí tenemos 12 volts. Si medimos la otra, también tenemos 12 volts. Ahora, la teoría dice que si yo conecto el positivo de una fuente con el negativo de la otra, deberían quedar conectadas en serie. Pero miren qué pasa. Cuando yo conecto el positivo de una con el negativo de la otra, la que tiene el positivo se apaga, porque detecta una especie de cortocircuito, más bien un cortocircuito, y se protege. Para poderla restablecer la apago, espero algunos segundos y luego vuelvo a encender. Si ahora yo tomo el positivo de la otra fuente y lo pongo en el negativo de la otra, la que se apaga es siempre la que tiene el voltaje positivo. Pero esto no es lo peor del caso. Chéquense el siguiente clip. Después de lo que acabamos de ver, la pregunta obligada es, ¿por qué si solo hay un cable de conexión entre ambas fuentes, el cable se quema? Es decir, teóricamente el circuito no está cerrado. Entonces, ¿por qué se produce este efecto de que pase corriente sobre este único cable? La respuesta es muy sencilla, vamos a verla. Si nosotros medimos continuidad entre el chasis de la fuente y el negativo de cualquiera de las fuentes, resulta de que hay continuidad. Entonces, una punta del multímetro está aquí en el chasis de esta fuente y da continuidad con el negativo de la misma fuente. Pero también da continuidad con el otro negativo de la otra fuente y también con el chasis de la otra fuente. Eso significa que los negativos de ambas fuentes ya están interconectados. No obstante, estén separados los chasis, que no se tocan. Esto se debe a que las fuentes ATX tienen conectado el negativo directamente al chasis. Es decir, que si ustedes toman cualquier cable negro de la fuente ATX y prueban continuidad entre el cable negro y el chasis, van a tener continuidad. Pero resulta que estas dos fuentes, que son exactamente iguales, a través de este cable conectan la tierra física al negativo de la fuente. Esto provoca que cuando nosotros conectamos en el multicontacto en la tierra física tiene continuidad. Y esto hace que se cierre el circuito. Si yo tomo las clavijas de las fuentes y conecto aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que da continuidad con esta fuente. Y también da continuidad con su negativo. Si yo conecto la otra clavija, la tierra física, me va a dar continuidad con el chasis de su fuente y con su negativo. Pero como ya no están conectados en el multicontacto, ya no da continuidad con la otra fuente. Entonces, para resolver el problema, se pueden utilizar dos soluciones. Una solución es quitar el pin de tierra física de una de las fuentes o de las dos fuentes. Aquí lo corté. Que no es el mejor trabajo, ok, pero pues es una solución. De esa manera ya no hay regreso del negativo a través de la tierra física. Y ya las fuentes se pueden conectar en serie sin mayor problema. Sin importar si son iguales o diferentes, si tienen filtros de línea o no. Ya no importa.
porque ya el negativo no va a regresar a través de los pines de la tierra física de las clavijas que alimentan la fuente. Ya desconecté el cable que se quemó de aquí de la fuente y le voy a conectar una de las pinzas del multímetro. En efecto, si nosotros revisamos continuidad contra el chasis, nos va a dar continuidad. Ahí lo tenemos. Y si nosotros revisamos continuidad contra el pin de tierra física, ahí nos da continuidad. Entonces la otra solución es desconectar el cable de tierra física del chasis. Ahí da y ahí ya no da. Y con esto ya evitamos el regreso de la señal o de la tensión negativa de la fuente hacia la tierra física y que de consecuencia se junta con la otra. Y ya podemos conectar las dos fuentes en serie. Una vez que ya resolvimos los problemas anteriores, el resto es muy simple. Recordemos que en la implementación vimos que los cables rojo y blanco están conectados al positivo de 12 volts y los cables azul y negro están conectados al negativo de 12 volts. Entonces, para hacer la conexión en serie, basta llevar los cables negativos de la primera fuente a los cables positivos de la segunda fuente. Y luego los cables negativos de la segunda fuente los llevamos a los cables positivos de la tercera fuente. En esta tercera fuente, sus dos cables negativos van a ser la salida que vamos a llevar a nuestra carga, por ejemplo, para alimentar un CNC. Y los dos cables de la primera fuente, que son los cables positivos, los vamos a llevar a la carga como cables positivos, válgase la redundancia, para alimentar nuestra carga. Ya con todo listo, entonces si nosotros medimos entre la salida negativa de la tercera fuente y la positiva de la primera fuente, tenemos 36 volts. Si nosotros dejamos fija la punta roja del multímetro, positiva, y nos vamos a la terminal negativa de la segunda fuente, nos vamos a dar cuenta que tenemos 24 volts. Y si lo hacemos directamente con el negativo de la primera fuente, pues obviamente tenemos 12. Entonces, entre estos dos puntos 12 volts, entre este punto y el negativo de la segunda 24, entre este punto y el negativo de la tercera 36. Finalmente recuerden que es importante que las placas de los chasis o los chasis en sí no se toquen entre sí con ninguna de las fuentes. Yo aquí para fines experimentales utilicé un pedazo de cartón, pero ya para el trabajo definitivo voy a utilizar placas laterales para horno de microondas. También pueden utilizar baquelita, obviamente sin el cobre, o un pedazo de acrílico. Basta que sea un material aislante, no flamable.